Tienen razón los testigos de Jehová al decir que Jesús es creado. ¿Cómo es eso de la doctrina de la Trinidad? ¿Qué significa que Jesús es mediador del nuevo pacto? ¿Qué dice la Biblia sobre la resurrección de los muertos? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. El que cree tiene vida eterna. El concepto cristiano de vida eterna es más amplio que el concepto judío del Olam Abba o mundo venidero. En el judaísmo se cree que no hay recompensa por el cumplimiento de los mandamientos en este mundo. A pesar de todas las bendiciones terrenales que Dios promete por cumplir su palabra, el legalismo judaico enseña que nada retribuye completamente una buena acción. Las promesas de Dios las explican como asistencias o apoyo divino a los que observan la Torá para que puedan seguir observándola, y los castigos como método para ayudar a volver al camino. El lugar de la recompensa real es el Olam Abba, el mundo venidero que es completamente espiritual, donde el cuerpo es innecesario, pues sería un estorbo para la plena percepción de Dios. Pero el Señor Jesucristo nos enseña que para obtener la vida eterna no se necesita cumplir tantas exigencias y sacrificios. Basta un corazón sincero, arrepentido y humillado, lleno de fe en Jesucristo, confesándole como Señor. En Cristo, la perfección no se logra por las propias acciones u obras de la ley, sino por la obra del Espíritu de Dios mediante nuestra fe en Jesucristo. Las buenas obras o cumplimiento de la ley debemos hacerlas en el nombre de Jesucristo y para gloria de Dios Padre. Y no las hacemos para ganarnos el cielo, sino para demostrar que ya lo hemos ganado mediante nuestra fe en Cristo Jesús. Y una vez que estemos frente al tribunal de Cristo, las buenas obras o cumplimiento de la ley son motivo de recompensas para nosotros. En Cristo Jesús, el mensaje del reino de Dios y de la vida eterna es una realidad tan presente como futura, porque en este mundo el Señor Dios Todopoderoso nos suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El que cree no vendrá a condenación. El primer requisito para obtener la vida eterna es creerle a Jesucristo. No creerle es perder su oferta de salvación. La primera vez que se dio esta promesa en el Evangelio del apóstol Juan fue en el contexto del tema del nuevo nacimiento, motivado por la incredulidad de Nicodemo. Ahora, en un contexto legalista, motivado por el argumento de su igualdad con el Padre y su consecuente libertad sobre el sábado, se enfatiza esta promesa de vida eterna al creer en Cristo. Y en este mismo contexto, con el tema de la resurrección y el juicio final, el Señor Jesús establece que el que en Él cree
no vendrá a condenación, sino que pasa de muerte a vida. Y en un estilo profético, el Señor Jesús enfatiza aquí 3 veces que el que cree en Él, 1, tiene vida eterna, 2, no viene a condenación, y 3, pasa de muerte a vida. La frase pasa de muerte a vida está dicha en el sentido del éxodo. El que cree en Jesús pasa de muerte a vida, así como pasó Israel de Egipto a la tierra prometida, como pasó Israel de Babilonia a Jerusalén, como pasó Jesús de este mundo al Padre y como pasamos los creyentes en Cristo del reino del pecado al reino de la gracia. Y aclara el apóstol Juan diciendo: sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Vendrá la hora y ahora es. No es una expresión cronológica, sino la declaración de la inminencia de la evangelización. No olvidemos el contexto de la multitud de enfermos en el estanque de Betesda. Aquí, el Señor Jesús está hablando de la predicación masiva del Evangelio que Él y sus discípulos están realizando y que inmediatamente a su resurrección lo continuaría la iglesia. Aunque con una implicación escatológica, los temas de la resurrección y del juicio tienen aquí un sentido espiritual. La adoración al Padre en espíritu y en verdad y la predicación del Evangelio echan fuera a Satanás, haciendo caer juicio de Dios sobre él y liberando a sus cautivos. Esta evangelización se está dando en el momento en que Jesús todavía ejerce su ministerio. Por eso dice, ahora es. Pero también dice, vendrá la hora. Es decir, se realizará permanentemente tras su muerte. Los muertos oirán y vivirán. Dado que el escenario del discurso es la multitud de enfermos en la puerta de las ovejas, el oír el mensaje de Jesús corresponde a oír la voz del pastor, el que sigue en las ovejas. No se refiere solamente a la doctrina de la futura resurrección de los muertos, sino también a los muertos en sus delitos y pecados. Hay aquí un juego de palabras, en el que la palabra oír también significa obedecer. Así, la doctrina de la resurrección de los muertos es aplicada al nuevo nacimiento. De esta manera, todos los muertos en sus pecados oirán la voz del Hijo de Dios. Pero no todos obedecerán, sino que vivirán solo los que oyeren, es decir, los que crean y obedezcan. El apóstol Pablo lo explica diciendo que mediante el bautismo fuimos sepultados figuradamente con Él en su muerte, para que así como Él resucitó, nosotros andemos en vida nueva. Y el apóstol Juan dice, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, es decir, el nuevo nacimiento, porque no vendrá a condenación, que es la muerte segunda. Más adelante el Señor dice que esta resurrección espiritual tendrá su contraparte material cuando todos los muertos físicos en sepulcros literales también oirán su voz y todos resucitarán, unos a vida y otros a condenación. Como el Padre, así el Hijo. El Señor Jesús es igual a Dios en cuanto a dar vida a los que Él quiera y en cuanto a que tiene vida por sí mismo. En el siglo III después de Cristo, los arrianos afirmaban que llamarle hijo y el haberse encarnado significaba que el Verbo fue creado por Dios. Pero los padres de la iglesia les afirmaron que el Hijo tiene vida en sí mismo. Hoy, al igual que los antiguos arrianos, los socinianos, los unitarios, los testigos de Jehová y los judíos mesiánicos también enseñan que el Hijo de Dios fue creado por Dios Padre. ¿Qué dice la Biblia? Dios es el único que tiene vida en sí mismo. Su vida no tiene origen, sino que es generada en Él mismo, por lo que Él existe sin necesidad de una fuente fuera de sí mismo. Antes bien, Él es la fuente de la vida. Y aquí
El Señor Jesús afirma que Él es igual a Dios Padre, porque también Él tiene vida en sí mismo. Y nosotros los cristianos sabemos que dependemos de su vida, que obtenemos la vida de su carne y de su sangre. Y ya no vivimos nosotros, sino que Él vive en nosotros. El Padre dio al Hijo tener vida en sí mismo. La comunicación de la vida entre el Padre y el Hijo no es como si se le hubiese añadido, sino como resultado natural de haber sido engendrado por el Padre. Esto lo hace igual al Padre, participando de las mismas virtudes, poderes, perfecciones o excelencias del Padre. De esta manera, la autosuficiencia es característica del Hijo Jesucristo en virtud de haber sido engendrado por Dios mismo en la eternidad. ¿Qué es la doctrina de la Trinidad? Significa que la esencia de Dios, plena, no fragmentada, sin enajenación ni cambio, pertenece por igual a cada una de las tres personas del ser de Dios. La naturaleza divina subsiste completa en cada una de las tres personas, y aun estando de manera individual en cada persona, no está dividida, sino que es numéricamente una y la misma. Y esta naturaleza divina no existe aparte de cada una de las tres personas. El ordenamiento de Padre, Hijo y Espíritu Santo no implica prioridad en tiempo ni subordinación jerárquica, sino tan solo una relación funcional. Siendo una y la misma esencia del ser de Dios en cada persona de la Trinidad, no puede haber subordinación de una persona de la deidad respecto de la otra, ni diferencia en dignidad personal. Por otro lado, el orden trinitario es por la derivación en la eternidad de las personas en la Trinidad. El Padre engendró al Hijo y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Pero se enfatiza que no hay subordinación, pues todas las cosas provienen del Padre por medio del Hijo y son dadas a través del Espíritu Santo. El Padre dio al Hijo poder de hacer juicio. El Señor Jesús ha decidido por sí mismo conceder vida solamente a quien la recibe, por lo que rechazarle es autosentenciarse a muerte. De esta manera, el Señor Jesús se coloca a sí mismo como la única opción, como el punto de referencia, por cuanto es el Hijo del Hombre. Juan el Bautista había anunciado al Señor Jesús como juez, y el apóstol Pedro así lo predicó. Y el Señor Jesús acaba de decir que el Padre le había dado jurisdicción y competencia para que le honrasen a Él como se honraba al Padre. Y ahora dice que ha sido designado juez porque Él es el Hijo del Hombre. Es decir, Él es el digno representante de la humanidad víctima del pecado y que en Él ha vencido. Al venir a morir por la humanidad, Él la ha restaurado y justificado y la ha reconciliado con Dios. Tras haberse humillado, el Señor Jesús fue exaltado, con lo que obtuvo el carácter de mediador, es decir, de legislador, juez, profeta e intérprete de la voluntad de Dios. Todo esto es lo que significa que Él es el Hijo del Hombre. Por esto el Señor Jesús debe ser escuchado, es decir, obedecido. Por esto, en los evangelios sinópticos, en el juicio final, quien hace la diferencia entre buenos y malos es el Hijo del Hombre. Como se ve, en el contexto del juicio final, el Señor Jesús es el mediador, pero no en el sentido de intercesor, reconciliador, intermediario o árbitro, sino en el sentido de rey. Y una de las funciones de los reyes en el Antiguo Testamento era la de juzgar. De esta manera, Jesús como rey, como Hijo del Hombre, realiza la función de juez. Mediador entonces es sinónimo de Mesías. Y desde esta posición el Señor Jesús, el Hijo del Hombre, representante nuestro, nos devuelve el señorío que Dios nos dio al crearnos, quitándosela a Satanás, que se la usurpó
salvó a Adán. De esta manera, los que hemos sido justificados por Él, por la fe en su nombre, nos hemos sometido consciente, libre y voluntariamente a las leyes que Él, como mediador, establece dentro del territorio donde Él ha entrado como libertador, salvador, juez y rey de los cautivos, cuyas cadenas ha roto. Jesús es mediador en tanto instituyó un pacto con Dios mediante su propia sangre y en tanto promulga las leyes desde su propio trono para todo su reino. Jesús está calificado y autorizado para juzgar, porque comparte las experiencias del ser humano como uno más de nosotros, y por su condición exclusiva de unigénito Hijo de Dios, por la cual no es tan solo un hijo de hombre, sino que es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto. El Señor advierte a sus adversarios que no deben sorprenderse de que Él sea el juez, tanto en el presente como en el juicio final. Pero el juicio de Dios en Cristo es para vida. No hay que olvidar que el origen del discurso de Jesús fue la curación que realizó en sábado, que Él dio vida en sábado. Al ser acusado de sedicioso y blasfemo, el Señor Jesús respondió que Dios es su Padre y como su Hijo Él hace lo que Dios hace, por lo que si Dios juzga dar vida a los muertos, Él también. Y agregó que Dios le había constituido como juez, por lo que Él ha determinado dar vida a quienes le oigan, es decir, a quienes le crean y le obedezcan, tanto aquí y ahora como en el día del juicio final. Los que están en los sepulcros oirán su voz. Dado que aquí el Señor habla de la muerte física, no dice ahora es, solo dice vendrá la hora, pues la resurrección física todavía es un acontecimiento futuro. En aquel entonces, el judaísmo enseñaba la resurrección, aunque no había consenso, pues unos hablaban de resurrección de buenos y malos, otros que los malos solo resucitarían para ser sentenciados a destrucción definitiva, y otros, como los fariseos, hablaban de resurrección solo de los buenos. Pero el Señor Jesús, quien enseña con autoridad y no como los escribas, establece que la resurrección es simultánea y tanto para buenos como para malos. Los que creyeron en Él resucitarán a la misma vida que ya gozaban desde que creyeron, y los incrédulos resucitarán a condenación. No aniquilación como enseñan algunos, por ejemplo los adventistas, sino a condenación de tormento eterno. Saldrán a resurrección los saduceos, los filósofos griegos y algunos cristianos como Himeneo y Fileto y otros en Corinto negaban la resurrección de la carne. El Señor Jesús dijo a los saduceos que la resurrección de los muertos estaba implicada en Éxodo capítulo 3 versículo 6, donde Dios mismo se presenta como el Dios de los patriarcas. Job deseó resucitar. Los Salmos y el Eclesiastés hablan de la liberación del Seol y los profetas la confirmaron. El Nuevo Testamento enseña que Cristo es la primicia de la resurrección y el primogénito de los muertos, indicando así que nuestra resurrección será semejante a la de Cristo e implicando que la redención incluye también nuestro cuerpo. El apóstol que escribe a los hebreos advierte que Abraham y otros tenían fe en la resurrección de los muertos. ¿Quién es el autor de la resurrección? Muy a pesar de los crionicistas o criogenesistas que congelan a las personas para en un futuro revivirlas, la resurrección es una obra de la divina Trinidad. Aunque Dios es quien levanta a los muertos, el Hijo también lo hace. Y también se señala al Espíritu Santo como ejecutor de la misma. ¿Cómo resucitaremos nosotros? En la resurrección, los muertos en Cristo no serán levantados con su mismo cuerpo
en cuanto a naturaleza, sino con uno transformado para la eternidad, pero conservando la misma identidad. La Biblia solo describe la resurrección de los justos, poco dice sobre la de los impíos, pues lo que busca es manifestar la prominencia de la resurrección de Jesucristo y su carácter salvífico, así como consolar a la iglesia por la persecución que sufre. Por esto, la resurrección de los muertos en Cristo es llamada resurrección de vida, mejor resurrección y resurrección de justos. Aunque los incrédulos resucitarán de la misma manera que los justos, no recibirán los beneficios de esta, excepto un nuevo cuerpo y la inmortalidad. Todo lo demás les resultará solo en perjuicio. ¿Cuándo se dará la resurrección? La resurrección de los muertos es resultado inmediato de la segunda venida de Cristo, resucitando al mismo tiempo y en ese mismo instante a justos como a injustos, para juicio, dando lugar al fin del mundo. El que el apóstol Pablo diga que los muertos en Cristo resucitarán primero, que después los vivos seremos arrebatados y que luego viene el fin, es solo una mención del orden de cosas en un mismo suceso. No implica un periodo intermedio entre la resurrección de los justos y la de los malvados. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque no vendrá a condenación.